Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros, de verdad muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Hoy nos acompaña en la entrevista el licenciado Horacio Zárate. Él es presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, pues para hablar de este tema de lo de la energía eléctrica, la cancelación de estos proyectos, qué implica, qué va a suceder, pero además este acuerdo de la CENACE, en qué afecta a estas empresas generadoras de energía limpia, pues que eran los que vendían o le venden a la Comisión Federal de Electricidad. Licenciado Horacio Zárate, muy buenas tardes. Estimado Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias, licenciado. Oiga, pues ¿cómo ve usted lo del tema que estamos ahorita viendo con la Comisión Federal de Electricidad? No sé si podría acercarse un poquito al teléfono, licenciado, para escucharlo mejor. ¿Cómo ve usted este tema, lo que está sucediendo con la generación de energía eléctrica? Que bueno, pues prácticamente el presidente ha dado un manotazo para cancelar los proyectos que existían de la generación de energía eléctrica, pero energías limpias, energías renovables, son proyectos que están cancelados, son 18 estados que estaban prácticamente trabajando con estos proyectos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Por qué se da esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Puede hablar un poquito más fuerte, licenciado, para escucharlo? Te comento que a título muy personal, y con el ánimo también de sumar, de buscarle también las aristas de ventajas y desventajas de este tema, te quiero a ti y a tu auditorio compartir que nosotros somos el Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, somos un grupo interdisciplinario profesional de trabajadores petroleros y de la Comisión Federal de Electricidad, sí, entre otros, y quiero comentarles también que tengo a uno de los mejores equipos en temas de generación de energía, en un factor humano totalmente con una gran capacidad y capacitación como personas, pero también como técnicos. Sí. Mira, desde nuestro punto de vista, creo que fue un balde de agua fría para todos los productores de energía renovables. En este caso tenemos que hacer también muy atinados y también muy coyunturosos del tema. El tema es complicado, el tema es delicado, pero vamos a partir de lo primero. El sistema eléctrico nacional, que fue expropiado en 1937 y que empieza a funcionar como tal, pues ya tiene muchísimos años. Anteriormente, lo que era la generación de energía eléctrica, pues era para otro tipo de artículos y de productos que generaban energía eléctrica. No es lo mismo hace 50 o 80 años lo que era el uso de la energía eléctrica a través de aparatos tanto de casa como industriales, como los que están en la actualidad, que en este momento, por mencionarte algunos, pues obviamente tenemos lo que son aparatos de microondas, equipo eléctrico, claro, celulares, lámparas, equipos de soldar, equipos médicos, que obviamente esto genera muchísimo mayor voltaje y cargas a las de distribución y transporte de energía. Ojalá que me pueda dar a entender a ti y a tu auditorio que esto es sencillo. Esto es muy sencillo. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Tenemos un vehículo de 4 cilindros, ¿sí? Con un modelo anterior de 20 o 10 años atrás, y queremos levantarlo a 220 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tronar el motor, claro, y seguramente nos va a dejar tirados en carretera. Así es. Es lo mismo que pasa en este momento con el sistema eléctrico nacional. Está en alfileres el sistema eléctrico nacional, su carga de voltaje es ya extrema. Sí. Y aunado a utilizar mayores cargas de energía a través de los generadores, que son los parques industriales, lo que son los aerogeneradores y
las celdas fotovoltaicas, nosotros sí abonamos al tema de energías limpias. Claro. Eso sin duda. Eso tiene un impacto ambiental y una contravisión de lo que es el cambio climático. En eso creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Pero en lo que sí yo en lo particular en nuestro consejo vemos que ya no cabe ni un mínimo voltaje al sistema eléctrico nacional. La declaración a través del diario oficial de la Federación por parte de la Secretaría de Energía, a título personal creemos que es un proyecto a corto plazo. Deben de crearse ahorita una infraestructura nueva, una infraestructura de mantenimiento que le dé el soporte para aguantar ese tipo de cargas que vienen sobre todo ahorita en la época de calor, sí, en la península y en el norte del país. Yo creo que en esa parte la secretaria no actuó deliberadamente. En cuanto a lo que es el impacto económico, la disminución de empleos, las inversiones de las empresas que se dedican a la generación de energía, en este caso empresas extranjeras como españolas, italianas, americanas, canadienses y demás, pues obviamente están pisando sus intereses muy personales. Quiero compartirles, sin dar el nombre de las empresas, que muchas empresas extranjeras han servido para generar energía, pero también para generar grandes utilidades a sus bolsas, sí, utilizando la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, y que eso no se vale. Eso lo han hecho a través de la aprobación, sí, de las administraciones federales pasadas. ¿Será? Y lo que está haciendo, sí, lo que está haciendo en este momento la nueva administración, y sin ser nosotros militantes de ningún partido, creo que está haciendo una limpieza, una depuración de esas cargas, de esas empresas que únicamente han servido para generar utilidades para su bolsillo. O sea, estamos hablando de que estas empresas dedicadas a la generación de energía limpia y renovables han utilizado el mismo sistema o instalación o infraestructura que tiene la Comisión Federal de Electricidad. ¿Será que a eso se refiere el presidente? Así es, muchas de estas empresas se han servido y utilizado como dato en mutuo acuerdo, de manera ilegal, para lo que es la distribución, la transportación, claro, y lo que es la generación de la energía eléctrica. Oye, licenciado, pero entonces, ¿qué caso tendría haber esperado este momento en que atravesamos lo de la pandemia, lo del COVID-19, para sacar este acuerdo para garantizar la eficiencia, la calidad, la confiabilidad, la continuidad y la seguridad del sistema eléctrico nacional, cuando esto se pudo haber hecho en algún otro momento? ¿Cuál era la necesidad de hacerlo precisamente en este momento? Que bueno, la verdad es lo que ahorita está llamando la atención, porque si se conoce esto desde hace mucho tiempo, ¿por qué no se trabajó sobre este aspecto en otro momento? Bueno, en esa parte todo el mundo se pregunta esa situación. Seguramente la Secretaría de Energía y las mismos sectores energéticos, en este caso la CRE, la CENACE, la Comisión Federal de Electricidad, pues deben de tener un diagnóstico, un punto de acuerdo en que seguramente lo tienen que dar a conocer a la ciudadanía, sí, pero yo creo que más el tema que les estoy mencionando es hacer una limpieza genérica de las empresas que se están sirviendo de nuestro país, y debe ser momentáneo este acuerdo desde nuestro, sí, punto de vista. Para nosotros la generación de energía limpias es lo de hoy. Te pongo un ejemplo a ti, a tu auditorio, que por ejemplo en Holanda, en los Países Bajos, en Europa, ya no se utilizan las energías fósiles, los combustibles fósiles, ya es todo exclusivamente con aerogeneradores, claro, y celdas fotovoltaicas. Eso te quiero preguntar, precisamente eso es lo que te quiero preguntar, o sea, sí, ¿qué sentido entonces, si vemos que se va a hacer una limpieza de estas empresas que han utilizado la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, pero la Comisión Federal de Electricidad, pues esto tal pareciera que se pretende privilegiar y cancelar estos proyectos y estos contratos que existen, pero utilizando combustóleo y utilizando carbón para la energía eléctrica? Esto también va en contra de los acuerdos a nivel internacional del medio ambiente y del cuidado del medio ambiente. Así es, mira, los protocolos de Kioto y los acuerdos de París que se hicieron en años pasados,
obviamente existe un compromiso ambiental de parte de los países que debemos de cuidar que no lleguemos a 2 grados centígrados en promedio, porque sí estaríamos afectando, que ya lo estamos haciendo, de manera muy gradual al ambiente y obviamente a nuestro planeta. Obviamente que sequías mundiales, afectaciones al campo, etcétera, etcétera. Yo creo que en este momento te puedo decir que la Comisión Federal de Electricidad, para que generen energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad, el uso que tiene el gas natural es totalmente más limpio, indispensable e importante, con más del 65% de lo que es la generación de energía a través del gas natural. Sí. No existe ahorita, hay pocas reservas en el país de gas natural. Te comparto a ti, a tu auditorio también, Fernando, sí, que nuestro Consejo Nacional de Energía y Petroquímica nosotros acabamos de hacer un acuerdo en marzo con una de las empresas más grandes del mundo que está instalada en los Estados Unidos para poder traer el gas natural más barato del mundo, ¿sí?, a México, y poder generar energía eléctrica a precios un poco más competitivos. Sí. Es una nota que te estoy dando ahorita en este momento como una exclusiva y una premisa, sí, gracias, que poco a poco estamos tocando las puertas del sector energético, desde la CRE, lo que es ENACE, lo que es ENAGAS y Petróleos Mexicanos, para poder llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el gasto excesivo que utilizan en gas natural y generar energía eléctrica es abismal. Yo creo que también debemos de revisar, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión de Energía del Senado y de la Cámara de Diputados, deben de checar, y yo lo digo públicamente, todos y cada uno de los contratos generadores de gas natural, que son extranjeros y que le dan a México precios estratosféricos por décadas atrás. Tiene el presidente de la República, el sector energético, la Secretaría de Energía, la obligación de checar cada uno de los contratos leoninos, que sí, obviamente están muy calladitos, ¿no? Están muy calladitos, exactamente. Yo creo que se deben de checar todos y cada uno de los contratos. Sí. Nosotros en lo particular vamos a traer gas natural al precio más bajo del mercado a nivel mundial, Fernando. Claro. Es una nota importante lo que te estoy mencionando. Con eso vamos a generar energía eléctrica ligeramente más económica, pero también vamos a ayudar al medio ambiente. ¿De dónde sería esta importación o de dónde vendría este gas natural? Vendría de los Estados Unidos, de Texas en particular. ¿Ya han mantenido reuniones ustedes con gente que esté interesada en este tema? Efectivamente, nosotros ya tuvimos un acuerdo binacional desde el Consejo Nacional de Energía que presido con nuestro equipo de trabajo, pero también con la Corporación de Energía de Texas, que obviamente está en el mejor de los acuerdos, y es un tema que tenemos en una agenda de trabajo con la Presidencia de la República, que en breve debemos de reunirnos con la Presidencia de la República en México para explicarle el proyecto que tenemos nosotros, claro, y que va a ser de mucho de qué hablar, y que seguramente pisarán algunos callos por los excesivos costos del gas natural, de la molécula de gas natural, que es propiamente la que vale, sí, y tratar de que nosotros generemos energía mucho más económica. Pero esto... Regresando, sí, perdón, adelante. Regresando al tema de lo que es la cancelación, yo lo veo de lo que son los proyectos, sí, de energía limpia, sí, nosotros lo vemos desde un particular punto de vista que debe de ser a un periodo corto. No podemos estar aislados como país, como un país tercermundista, claro, que no estemos actualizados y con una evaluación energética, de eficiencia energética, ya como lo hacen muchos de los países a nivel mundial. Oye, licenciado, pero a ver, ¿qué va a pasar cuando ya la Unión Europea, que es la representante que representa 19 países, Canadá, que estamos también en un acuerdo comercial con ellos, qué va a pasar si se concreta la cancelación precisamente de estas centrales de energía renovables y limpias? Si se cancelan estos proyectos, estamos hablando creo que de 44 proyectos, ¿qué va a pasar? Estamos hablando de una inversión de más de 6,000 y tantos millones de dólares.
¿Qué va a pasar? Se pierden más de 40-50 mil empleos según algunos expertos. ¿Y qué va a pasar con estas empresas? Porque al final de cuentas siempre terminamos pagando los mexicanos con esta clase de cancelaciones, ¿no? ¿Cuál sería la postura de la presidencia que tú presides o del cual tú eres presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica? ¿Cuál sería pues la salida que se tiene que hacer ante todo esto cuando ya vemos un problema internacional que incluso se puede ir a las cortes, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, Fernando, como un ciudadano mexicano nacionalista con un gran apego y cariño por nuestro país, te puedo decir a título personal lo siguiente: debemos de cuidar primeramente la soberanía, ¿sí?, de nuestro país. No podemos permitir, y lo vuelvo a repetir, que empresas extranjeras se vengan a servir de los mexicanos y de nuestro país. Debe de tener puntos de acuerdos internacionales actualizados, porque han empeñado a nuestro país por décadas en lo que es la generación de energía, ¿sí? Empresas españolas en particular han hecho de México lo que han querido. ¿Y qué pasa? Que obviamente no se han actualizado esas condiciones favorables para nuestro país. Nosotros ahora, en lugar de generar a través, que tenemos un lugar privilegiado, lo que es la captura de energía solar, sí, somos un país privilegiado, que muchos países vienen a hacer negocio con nosotros. Sí. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que las políticas públicas que han estado implementando las administraciones pasadas apenas se están corrigiendo, apenas se están actualizando para crear condiciones favorables para el sistema eléctrico nacional y para los mexicanos y para nuestro país, para las futuras generaciones. Nosotros lo vemos de ese punto de vista. ¿Qué va a pasar? Que las inversiones que tienen muchos países que están ahorita en la cuerda floja, debe de haber, no creo que se la jueguen en temas de denuncias internacionales, porque eso se van a llevar años, sí, o décadas en poder solventarlas. Claro. Creo que aquí nadie gana. Tenemos que tener la conciencia nosotros de una eficiencia energética como mexicanos, darle el segundo paso, un paso gigante en cuanto a lo que es la creación de energías limpias y ir disminuyendo poco a poco el consumo de combustibles fósiles. Para allá vamos. Yo creo que la Secretaria de Energía dio el primer manotazo, pero ahora tiene que dar uno segundo, justificando la instrucción que hizo, y creo que lo que estamos mencionando no estamos muy lejanos de la realidad, que seguramente ella en las próximas horas, los próximos días, tendrá que sacar a la luz pública el por qué fue de manera abrupta este tipo de mensajes que manejó a través del Diario Oficial de la Federación, pero tiene un porqué. Esa es nuestra peculiar punto de vista y creo que no estamos equivocados. Sí, tiene que ver, posiblemente, yo creo que tienes mucha razón, es cierto también, empresas se han privilegiado y han abusado, no lo dudo, pero también debemos de ver que especialistas hablan de que nuevamente la Comisión Federal de Electricidad, al utilizar estos recursos para la generación de energía eléctrica como el combustóleo y el carbón, que también son muy contaminantes, también se habla de que el incremento a las tarifas de la luz eléctrica, a que la compra de la energía eléctrica o a la generación de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal, pues va a salir mucho más caro, ¿no? Mira, desgraciadamente la infraestructura que tiene los miles de kilómetros de cableado, digámoslo de manera común, y la infraestructura que tiene a través de sus torres, de sus canales de distribución de energía eléctrica, están en muy malas condiciones, muchas de ellas. La infraestructura que se tiene en la Comisión Federal de Electricidad no es de clase mundial, como bien lo dice en su eslogan, ¿sí? Debe de crearse las condiciones para que se tenga una infraestructura de clase mundial. Comparto que el año pasado tuvieron más de 29,000 millones de pesos en pérdidas, en fallas técnicas, estimado Fernando. Qué barbaridad. ¿Qué es lo que sucede? Pues justamente por eso, por los cableados que hacemos desde una construcción de una casa, un edificio o un fraccionamiento, con cableados, con infraestructura de mala calidad, las resistencias y los transformadores truenan, mi estimado
estimado. Claro. Ahora, por otro lado, el huachiluz, que nosotros le llamamos así, el huachiluz asciende de manera anual a más de 60,000 millones de pesos. El robo, pues. Imagínate, de robo. Ahora, eso, aunado a las fallas técnicas que tienen heredadas, porque claro, siendo muy justo y honesto, esto no lo propició este periodo gubernamental del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Esto es una herencia maldita, y lo digo con mucho respeto, claro, a las personas, sí, que se han heredado a través de 3, 4, 5 generaciones atrás, ¿sí? Debemos de ser muy justos con eso. Sí, le apoyamos al cambio de las energías renovables, a las energías limpias, pero también tenemos que hacerlo con todos y cada uno de los procesos que marca la ley y la norma internacional ambiental. Nosotros apoyamos y somos los principales facilitadores de empresas que quieran invertir en nuestro país, en aerogeneradores, en lo que es el tema de celdas fotovoltaicas, pero hemos descuidado un tema muy importante, Fernando. Mira, una de las energías más limpias que podemos utilizar son las hidroeléctricas, ¿sí? Las hidroeléctricas es una salida rápida y fácil para generar energía eléctrica mucho más económica, claro, ¿sí? Y qué bueno que ahorita lo están volteando a ver. Yo creo que en las pocas semanas que están por llegar, deben de crearse un programa de mantenimiento para todas y cada una de las hidroeléctricas para hacer mayor potencialidad en cuanto a la generación de energía eléctrica en nuestro país. Sí, no, a mí me parece muy perfecto también, porque al final de cuentas se ha hablado de que estas empresas o estas centrales, pues al dejar de generar o de meter su energía a la red del servicio de la Comisión Federal de Electricidad, pues también tendríamos otro problemita, que es el de los apagones, ¿no? Y esto también es un gran problema si no volteamos a ver a las nucleoeléctricas que tienen las condiciones para la generación de energía. Así es, Fernando. Mira, otra salida y otras respuestas rápidas a todo lo que está ocasionando lo que es el alto voltaje que tiene todo el sistema de infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, es que en la península, todo lo que es Yucatán y Quintana Roo, tienen una gran deficiencia en lo que es la generación de energía eléctrica. Nosotros en enero estuvimos en Guatemala con el presidente, el doctor Alejandro Yamatei. Okay. Ellos tienen un excedente de más de 1,000 megawatts, ¿sí? Los cuales para ellos se puede comercializar o trasladar a través de los canales de distribución, infraestructura que sea de primer mundo, para poder abastecer toda la península de nuestro país. Esa es una salida rápida que nosotros ya estamos viendo con el país hermano de Guatemala. Perfecto. Y únicamente necesitamos la voluntad política de todo el sector energético para que se le ponga una respuesta inmediata y isofacta para los habitantes de toda la península, y es técnicamente factible de poder hacerlo. Oye, perfecto, hombre. Oye, pues qué bueno que nos permitiste esta entrevista. La verdad que nos das luz para conocer un poquito más sobre este tema, y bueno, estaremos atentos a lo que lleve a cabo el Consejo Nacional de Energía y Petroquímica al respecto, sobre lo que estás hablando de la generación también y la compra de este gas natural, que puede ser una gran opción para que se siga produciendo la energía eléctrica limpia, y desde luego también para que no sea tan caro para las familias mexicanas, ¿no? Para los hogares. Así es, Fernando. Y por otro lado, pues invitar a toda la población, a todo nuestro país, a todos nuestros hermanos mexicanos, a que también tengamos una conciencia y una cultura educacional de disminuir nuestras cargas en nuestras casas, oficinas e industrias. Y eso es muy sencillo. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Sí. Casi el 90% de nuestros mexicanos tenemos correos electrónicos. Sí. Actualmente ese almacenamiento que se va dando en nuestras computadoras, de tanto buzón, de tanto correo electrónico, esto jala una corriente abismal a nivel mundial. Todos los captadores y almacenadores de estos correos electrónicos jalan corriente y un gasto excesivo mundial de energía eléctrica, que podemos disminuir los gases de efecto invernadero eliminando todos y cada uno de nuestros correos electrónicos, y eso lo podemos hacer desde casa como a título personal. Y eso yo invito a la población a que desconectemos todos los aparatos que no utilizamos, y créeme que podríamos generar muchísimo más de esa manera
y disminuimos la tensión de los canales de distribución y transporte de la energía eléctrica. Es algo que sí podemos hacer, es algo que sí es nuestro derecho y obligación como mexicanos, de participar en un cambio climático más saludable y más de mejores condiciones al ambiente que está en nuestro tanque. Claro, y desde luego esto también hace que paguen menos electricidad, ¿verdad? Porque mucha gente tiene conectado todos los aparatos sin usarlos. Así es una manera muy chusca y muy fácil y muy sencilla de poder también abonar a que la tensión y el voltaje que tienen todas y cada una de las infraestructuras de nuestra Comisión Federal de Electricidad, pues sea obviamente más sana técnicamente. Oye, pues muchísimas gracias por la entrevista al licenciado Horacio Zárate, presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica. Gracias, la verdad, por darnos un poco de luz en este gran tema que estamos viendo el día de hoy. Y bueno, estaremos atentos a cualquier gestión que tú lleves a cabo. Estamos con las puertas abiertas, los micrófonos abiertos, para que en el momento que tú consideres sigamos platicando de este tema tan interesante, muy importante para el pueblo de México. Con mucho gusto, Fernando, te agradezco enormemente esta oportunidad de compartir algo de conocimientos que tenemos a través de 30 y tantos años de trabajar en este tema, pero también invitar a la población que seamos más conscientes en cuanto a ello. Y por otro lado, pues quedarnos en casa nos va a hacer mucho bien y creo que es una derrama de salud para todos y cada uno de los 120 millones de habitantes que tenemos aquí en nuestra patria. Por supuesto. Un abrazo fuerte para ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, va de vuelta el abrazo, que tengas muy buenas tardes. Saludos y buena semana para todos. Gracias, buenas tardes. Pues es el licenciado Horacio Zárate, él es presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, dándonos su punto de vista de lo que está sucediendo, la cancelación de estos proyectos, de estas centrales de energía eólica y fotovoltaicas. Bueno, habla él de que pues también ha habido abuso por parte de las empresas particulares que se han aprovechado de la propia red y de la estructura de la Comisión Federal de Electricidad. Nos da luz, nos permite ver un poquito más sobre este panorama y bueno, cada uno de nosotros tiene sus propias conclusiones, sus propios análisis. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde, que tengan ustedes un excelente lunes y nos vamos a escuchar, nos vamos a ver en nuestra siguiente emisión. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.